Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, les mando un fuerte abrazo, gusto en saludarlos otra vez, que tengan un excelente fin de semana. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Reportero sorprende al doctor Hugo López-Gatell. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México mejor. Hoy estamos a 11 de septiembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el doctor Gatell se sorprendió con este reportero que se atrevió a revelar impactantes datos. Y bueno, amigos, vamos a ver qué contestó el subsecretario de Salud. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Al contrario, muchas gracias, Ernesto. Como decíamos al inicio, el trabajo conjunto de las instituciones de gobierno nos ha permitido avanzar de manera muy rápida desde el 14 de febrero de 2019, cuando se estableció el grupo, lo que hoy conocemos como el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Y fue precisamente el subsecretario Acevedo Fernández quien planteó la C de GISAMAC, en el sentido de que las aspiraciones de transformación en el campo de la salud, en el campo de la alimentación, en el campo de medio ambiente, podrían redundar en una perspectiva muy alentadora de mayor competitividad en términos económicos para México. Y hemos hecho esta confluencia en prácticamente todos los temas y la contribución de la secretaria Graciela Márquez y del subsecretario Ernesto Acevedo en orientar el conjunto de las políticas públicas de salud, alimentación y medio ambiente, también con una perspectiva de competitividad, ha sido muy productivo. Como ya se señala y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, en voz de los distintos colegas que participan en GISAMAC, se trata de un mapa integral de políticas públicas para la prevención, primariamente de los trastornos nutricionales, el más importante en México, la obesidad y el sobrepeso, que afectan a 3/4 partes de la población, ¿sí? 3/4 partes de la población de México padecen sobrepeso u obesidad. Y somos el primer país en obesidad y sobrepeso infantiles. 35% de las personas menores de 17 años tienen sobrepeso o bien tienen obesidad, con las consecuencias que tiene sobre un conjunto muy amplio de enfermedades crónicas de alta letalidad, como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad cerebro y cardiovasculares, múltiples cánceres, la enfermedad hepática crónica, 2/3 de ella asociados con los trastornos nutricionales, y que ocupan las primeras 5 causas de muerte general en México y que representan más de 350,000 muertes por año. Ese es el impacto de estas enfermedades asociadas con una mala alimentación. Y en ese sentido tenemos la gran expectativa, como ya lo señalaba el subsecretario Ernesto Acevedo, de que cada una de las piezas de esta política pública sea acompañada por la sociedad, concretamente la norma oficial mexicana 051, que establece el etiquetado frontal de los productos no alcohólicos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Es un instrumento para las personas, para esta decisión informada de manera clara, para que las personas puedan resolver literalmente en 2 a 3 segundos
si un producto que tienen a la vista es o no alto en estos 4 componentes: sal, azúcar, grasas y calorías, y que eso les permita identificar que entre más sellos tenga un producto, entre más octágonos negros que dicen alto en, quiere decir que es un producto menos saludable. Si además tiene los 2 cintillos, el de edulcorantes y el de cafeína, no debe usarse en niños porque puede ser perjudicial para la salud de los niños y niñas. Y en eso se resume. Este etiquetado es tan sencillo, tan directamente observable, pero detrás de sí tiene una extensa base de información científica que se ha ido creando en el mundo entero y en México destacadamente a lo largo de los últimos 10 o 12 años. Por cierto, aprovechamos siempre para agradecer al Instituto Nacional de Salud Pública, en particular al doctor Juan Rivera, su director general, y al doctor Simón Barquera, que han dedicado una parte muy sustantiva de su trabajo como investigadores al desarrollo de estas propuestas de política pública. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto siempre tenerte aquí. Vamos a abrir con Daniel Blancas, que ayer se quedó pendiente. Nos seguimos con Liliana Noble, de Pulso Saludable, con Arturo Contreras, de Pie de Página, Juan Carlos Machorro, también de AM. Vamos empezando, por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de escuchar este tema, porque mi pregunta pues va muy relacionada con este tema. A raíz de lo que se ha comentado aquí del observatorio que se creó el sexenio pasado contra, o como supuestamente se dijo, unidad controladora o monitora de enfermedades como el sobrepeso, la diabetes, yo me puse un poco a jalar la hebra de este observatorio. Este observatorio se le dio en operación a la Universidad Autónoma de Nuevo León, justo en la época en la que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación detectan las principales anomalías ligadas o relacionadas con la estafa maestra en esta universidad. Bueno, a raíz de esta situación fui jalando la hebra, como decimos los periodistas, y me encontré muchas anomalías. Encontré que este observatorio de enfermedades crónicas, el OMENT, era utilizado como un membrete para erosionar los recursos que el gobierno federal brindaba o transfería a los estados. Durante este periodo en el que estuvo operando el OMENT, el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública, AFASPE, tuvo un manejo de recursos de 174,000 millones de pesos. El otro fondo importante, vital en esta estructura, el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud, 341,366 millones de pesos. Lo que yo fui encontrando, revisando informes sobre avances de indicadores, algunos reportes financieros y algunos otros informes de cuentas públicas, pues que este membrete, este observatorio era utilizado por los estados para hacer compras anómalas, para brindar contratos sin evidencia de su ejecución y otras anomalías. Era utilizada como una caja chica a expensas del observatorio. Encontré incluso que en algunos estados reportaban que este dinero se gastaba en vibradores auditivos, en hojas para hacer cuestionarios, en expedientes electrónicos que estoy casi seguro que no tuvieron mayor incidencia en el tratamiento y en el control de estas enfermedades. Había durante los 3 años, porque el OMEN empezó a funcionar el 25 de agosto de 2015, o al menos ese día fue su lanzamiento público,
se puso dentro de los indicadores uno que decía implementación del OMENT. Bueno, uno pudiera pensar que al principio, pues, implementar el OMENT pudiera requerir de algunos recursos, pues sucede que ese indicador jamás se cambió. Ese indicador se mantuvo hasta el 1 de diciembre de 2018, ya cuando el OMENT tenía más de 3 años. Entonces, con este panorama, subsecretario, mis preguntas son: ¿qué plan tiene el gobierno para reducir el margen de discrecionalidad en estados sobre el manejo de recursos federales transferidos mediante estos acuerdos y fondos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué llamado hace a los estados para que no se sigan derrochando recursos públicos justificados en un organismo fantasma? Y le explico por qué. Ustedes aquí han dicho que el 1 de diciembre de 2018 quedó diluido el observatorio. Pues déjeme decirle que yo he revisado las cuentas públicas y los informes financieros de los estados de 2019 y 2020, y tanto el año pasado como ahora, los estados siguen justificando el derroche de recursos con la existencia del observatorio cuando ya no existe. Le dejo estas preguntas sobre la mesa, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. El trabajo que usted ha hecho me parece muy útil, además de bien hecho. Esta semana en el periódico Crónica, en la primera plana, aparece un reportaje que hace Daniel Blancas sobre este observatorio. Recomiendo leerlo, es un trabajo muy cuidado, muy estructurado, le felicito por este trabajo. Nos ayuda porque identifica actores institucionales y mecanismos y procesos que tienen riesgo de ser mal utilizados. Primero quisiera aclarar y por supuesto actuar en consecuencia para cerrar esas brechas o esos espacios a la malversación o al uso discrecional de los recursos públicos. Quisiera aclarar, el OMENT como tal, o las siglas quieren decir Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, fue un instrumento en la forma de un grupo colegiado, un cuerpo colegiado, un grupo de trabajo que representaría distintas perspectivas o distintas organizaciones de la sociedad. Característicamente, este observatorio tenía en su composición más del 60% de representantes de la industria alimentaria, de manera directa o a través de cámaras y asociaciones empresariales de la industria alimentaria. Entonces, ¿quién decidía de 2015 a 2018 sobre las políticas públicas relacionadas con la prevención de una mala alimentación? Eran los actores de la industria alimentaria y destacadamente corporaciones de importante participación en la epidemia de obesidad y en el mercado de los productos industrializados, ultraprocesados y procesados, sobre todo los líquidos. Y es posible que en eso también estriba la relación hacia Monterrey y hacia la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este observatorio quedó disuelto, sencillamente el acuerdo que lo constituía tenía vigencia hasta el final del sexenio pasado y no teníamos ningún interés en mantenerlo, renovarlo, reactivarlo o utilizarlo, porque sabíamos perfectamente desde antes de la entrada de este gobierno que este había sido un instrumento de distracción, de retardo en la implantación de políticas públicas científicas, como las que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las que siguen muchos otros países que han tenido éxito en el control y la prevención de la enfermedad crónica. El acuerdo al que usted se refiere no tiene que ver o no hay una relación directa con el OMENT. Esto se llama el AFASPE, son las siglas de Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados. Este es un contrato, es un instrumento de acuerdo de ejecución de los recursos públicos
para la salud pública en los estados. Fue creado en 2009 y ayudó muchísimo, ha ayudado muchísimo para dar certidumbre y transparencia a la fiscalización de los recursos. Es un contrato que se firma todos los años y cuando existía el Seguro Popular se involucraba el contrato hacia el Seguro Popular para que los recursos para los programas de salud pública fueran identificados con claridad en sus metas, sus objetivos, sus metas, las intervenciones y el gasto y los mecanismos de comprobación del gasto. Este sigue vigente, considero que ha sido un buen instrumento en sus 10 años de uso, pero ahora que ya no existe el Seguro Popular, estamos revisando cuál es el mejor modo de incorporar la relación que hoy tiene el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, con las entidades federativas, y aquí está la respuesta a la pregunta. Justamente en esa revisión vamos a buscar que los mecanismos de transferencia de recursos sean mucho más estrictos, mucho más rigurosos de lo que fueron en el pasado y nos permitan que se use el dinero específicamente para lo que está contemplado y no para otros gastos a veces accesorios o suntuarios que no tienen que ver con las acciones de salud pública. Yo me encontré, por ejemplo, que mucho de este dinero que se manejaba con estos fondos o en estos acuerdos, efectivamente, bueno, ellos tenían su vía legal, pero aquí lo que encontré yo es que los estados argumentaban gastos o justificaban gastos relacionados con el OMEN con recursos de estos acuerdos o de estos convenios. Incluso encontré varios contratos que se firmaron un día antes, el mismo día o un día después de que el nuevo gobierno entró, un poco tratando de decir, pues hay que gastarnos en el OMENT mientras el nuevo gobierno se establece y mientras tanto pues era un derroche en perjuicio de las finanzas públicas y de la gente, ¿no? Así es. Todo esto, afortunadamente, el propio mecanismo AFASPE, el propio acuerdo, tiene sus reglas de fiscalización, está disponible en tiempo real. Se publica en Internet, en distintas páginas institucionales. En tiempo real es revisado por la Auditoría Superior de la Federación o está disponible a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización de los congresos estatales, a la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control de la Secretaría de Salud y de la comisaria para el sector salud. Y generalmente un año inmediato posterior al uso del dinero se hacen revisiones de la cuenta, se hacen conciliaciones y donde hay inconsistencias se procede. En la historia, en los 10 años de historia de la FASPE, ha habido incluso demandas penales o denuncias penales en contra de autoridades estatales cuando han incumplido en la demostración o comprobación del gasto para los propósitos que fueron establecidos. Entonces, si estas prácticas ocurrieron, y por eso le digo que su reportaje es muy útil, porque nos ayuda a avanzar de manera directa en los elementos de sospecha donde pudiera haber una mala práctica de uso de los recursos. De todos modos son revisados periódicamente, pero nos ayuda a ir de manera más expedita a encontrar estas potenciales anomalías. Hoy ya no es válido que ningún estado utilice recursos de estos fondos o de estos acuerdos para el observatorio. Ya el observatorio dejó de existir el 1 de diciembre de 2018. Cualquier justificación de gasto en la que se haya invocado el OMENT es irregular. Así de simple. El caso que preguntan no es específico de la Ciudad de México. Las 32 entidades federativas tienen la posibilidad de regresar de niveles más bajos de riesgo a niveles más altos en términos de la evaluación o la estimación que se hace con el semáforo. El semáforo es un reflejo de la realidad, no al revés. El semáforo no establece la realidad, sino que la realidad epidémica se documenta y se estima con el mecanismo del semáforo. Si aumenta la intensidad epidémica, intensidad medida por estos 10 indicadores, de transmisión, de mortalidad, de uso de los
hospitales, entonces el semáforo cambiará de color hacia un color de mayor precaución en cualquier entidad federativa. No hay ninguna particularidad para la Ciudad de México. Quiero decir que en el caso de la Ciudad de México, como lo he señalado en repetidas ocasiones, es la zona, no solamente la ciudad, sino la zona metropolitana de la ciudad, es la zona de mayor complejidad de control epidémico por la realidad demográfica. Vive aquí, en esta zona centro del país, casi la cuarta parte de los habitantes del país. Hay una enorme conectividad, movilidad, entre al menos 7 estados que conforman lo que llamamos la megalópolis, y existe además una importante densidad poblacional. Es la zona más densa del país. Densidad quiere decir que el número de personas por kilómetro cuadrado es más grande que en otras partes del país. Y esto lo que ha llevado es a grandes complejidades en el uso de los distintos mecanismos de control epidémico, destacadamente el confinamiento o la jornada de sana distancia. Y felicitamos siempre a la doctora Claudia Sheinbaum y a su equipo de trabajo porque han hecho el más extenso programa de detección o prevención, cuidado y resguardo desde hace más de, me parece que ya son 8 semanas. Y este programa ha permitido progreso en la detección de casos, su identificación oportuna, su derivación oportuna hacia centros de atención y también en cortar las cadenas de transmisión por el mecanismo de contención centrada en personas que hemos platicado extensamente y que está en vigor desde febrero como una indicación nacional. Nunca ha dejado de existir, pero la calidad de esa contención depende de los gobiernos estatales. Eso no debemos perderlo de vista nunca, porque todavía hay voces que dicen es que la estrategia del gobierno federal, la estrategia está perfectamente delineada. El problema es quién la ejecuta y qué tan bien la ejecuta. Y yo felicito a la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo porque teniendo la zona más compleja de manejo epidémico, han tenido las intervenciones más rigurosas que precisamente nos han permitido mantenernos en esta meseta. Es frustrante para todas y todos que sea tan prolongada, pero es la realidad. Si no tuviéramos esas intervenciones, quizá ya habríamos vuelto al semáforo rojo, ¿no? Entonces, en la medida en que cambie la realidad epidémica, cambiarán los semáforos. Así es, mis aferrados a un México mejor. Como terminaron de ver el video de este reportero, se lució con su importante información. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia, Ferraz.